Pues de nuevo muy buenos días y sean todos bienvenidos los que nos acompañan en línea. ¿Podemos saludar a la gente que nos acompaña en línea, por favor? Ahí está, sean todos bienvenidos y pues hoy estamos terminando, gracias Alex, una serie de enseñanzas que le hemos puesto el título de tóxico y dejé el tema más complicado al mejor para el final, que es hoy. Hoy vamos a hablar de religión tóxica. Religión tóxica, no sé si dijera algunos, ¿existe tal cosa? Bueno, solo tienes que ver la historia del mundo para ver que existe religión tóxica y quiero ir directamente al grano con esto, y eso es que Dios no envió su Hijo Jesucristo a este mundo para darnos una religión. En cierta manera se puede entender porque la definición de una religión es un sistema de creencias en cuanto a cuestiones espirituales. Pero mucho más allá de eso, Dios envió a Cristo a este mundo a darnos la posibilidad de tener una relación con Él. Y ese es el centro de todo. Y es más, la palabra religión en el griego, la raíz para esa palabra significa volver a una atadura. Una atadura, algo que apresa a las personas y los ata. Y obviamente Dios no vino para hacer eso, y cuando lo vemos en su esencia, el cristianismo lo que es una relación con Dios, el Dios vivo. Y para eso envió a Jesucristo y nos envió a Cristo para que pudiéramos conocer a Dios y ser transformados por Él. Poder conectarnos con Dios. Y entonces, como digo, hoy el tema de la religión tóxica. Y como digo, vamos a terminar hoy esta serie. Y vamos a repasar la definición que hemos estado usando ya durante esto de lo que es lo tóxico. Y lo hemos entendido como cualquier sustancia que contiene veneno o que puede causar trastornos o muerte. Y si hay algo que contiene veneno, que puede afectar, dañar, herir a las personas y causar toda clase de enfermedad espiritual hoy en día, es la religión tóxica. Y sucede la religión tóxica cuando la pureza del evangelio se corrompe. Y si le agregan más cosas. Y hay una historia en la historia de la iglesia que ustedes conocen, la historia, saben quién fue el apóstol Pablo. Él, un apóstol que fue llamado por Jesucristo, y su método de él de ministrar era ir y plantar una iglesia, levantar líderes y luego seguir, y iba a otro lugar y levantaba otra iglesia, y luego esporádicamente regresaba, visitaba las iglesias o les escribía una carta para instruir y todo eso. Y parte de lo que le escribió es lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Pero había una iglesia en particular, una ciudad llamada Galacia, donde Pablo hizo lo que él hacía, fundó la iglesia, levantó líderes, los puso, salió. Pero después, en este caso muy particular, cuando Pablo salió de la iglesia, entraron unas personas que empezaron a enseñarles a la gente que para poder ser salvos, aparte de creer en Jesucristo, tenían también que seguir ciertas reglas. Y en el caso de ellos decían que tenían que seguir la ley del Antiguo Testamento en la Biblia. Y en específico estaban enseñando que los hombres tenían que circuncidarse. Vaya método para propagar el evangelio, ¿verdad? Pero el asunto es que estaban haciendo esto y básicamente en términos resumidos lo que estaban enseñando era que mira, tienes que creer en Cristo, y aparte de eso también tienes que hacer esto y esto y esto. Y si lo fuéramos a reducir todavía más, podríamos decir que lo que estaban enseñando, que era la salvación, era Cristo más algo. Cristo más algo.
Pablo escribe, abre su carta, los saluda en el primer capítulo de Gálatas 1, versos 6 y 7. Luego Pablo empieza a confrontar esa situación y dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. Entonces les habla de una forma muy fuerte, muy directa, muy imposible de no entender a lo que se está refiriendo aquí. Y verso dice: se han apartado, han abandonado el evangelio de Cristo. Y luego el verso 7 aclara todavía más, dice que en realidad, dice, han seguido otro evangelio, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, en el griego la palabra aquí que aparece pervertir es la palabra metastrefo. Y significa pervertir o corromper, distorsionar, contaminar o envenenar. Dice que hubo personas que entraron para envenenar y corromper la pureza del evangelio. Entonces, y la manera que lo estaban haciendo era tomar el evangelio y agregarle algunas cosas más. Ya es que es Cristo más algo. Cristo más algo. Y estaban tomando la pureza del evangelio y lo estaban contaminando y pervirtiendo con algo que se llama el legalismo, las reglas. Entonces empezamos a examinar, cuando vamos a través de las enseñanzas de Jesucristo y también del apóstol Pablo, empezamos a ver que a lo mejor, como digo, siempre trato de simplificar, de reducir a principios muy sencillos algunos conceptos. Pero empezamos a darnos cuenta que básicamente hay dos síntomas de religión tóxica, donde tú puedes examinar algo y saber, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Dos síntomas de lo que podríamos llamar el legalismo, que es seguir reglas en lugar de solamente la fe en Jesucristo. Cuando se agrega más, cuando ves en la historia del cristianismo, cuando los reformadores pidieron que la iglesia regresara a sus raíces originales, entre lo que llamaron las 5 solas, que es solo esto. Uno de las 5 era solus Christus, en latín, solo Cristo es el que puede salvar. Y muchas veces se basaban sobre estos pasajes, los conceptos que vamos a ver hoy. Pero si quieres conocer los síntomas de religión tóxica, aquí van rápidamente. Y lo que voy a hacer hoy es, no voy a hablar tanto de eso, porque lo que voy a hablar de cómo se ve la religión tóxica. Y después les voy a hablar del evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias que hay en Jesucristo, de lo que es lo que Dios quiere para nosotros, lo que ha dado para nosotros. Entonces los dos síntomas más comunes de la religión tóxica, el primero, y ese es el más común, es que se enfoca en lo externo y no en lo interno. Se enfoca en lo externo y no en lo interno. Es una expresión externa en lugar de una transformación en el interior del ser. Llega a ser miren lo que yo estoy haciendo, mírenme a mí, miren eso. Y básicamente lo que es un esfuerzo humano para reducir la distancia entre Dios y nosotros. Es cuando tratamos de hacer algo para acercarnos a Dios, y es reducir el cristianismo a una lista de reglas, un montón de haz esto y no hagas esto. En los tiempos de Jesús había un grupo de personas llamados los fariseos, y eran personas muy devotas, personas muy estudiosas, y aparentemente ellos llevaban vidas muy santas.
muy santas, tenían mucho conocimiento de la Biblia y yo no sé a cuántos de ustedes tener 10 mandamientos se nos hace difícil, ¿verdad? ¿A cuántos se les hace difícil? Vamos a ser muy honestos, sí, 10 es difícil. Ellos tenían 613. O sea, si tú piensas que 10 no es suficiente, bueno, tenían 613 literalmente. Y los habían memorizado y hacían todo lo que podían para obedecer estas reglas. Y eso es lo que hacían y trataban de conformarse a ellos. Y vamos a decirlo, pues al mejor era algo loable, al mejor se veía bien, al mejor. Pero el problema era que se trataba de cosas externas y no a lo interior, no lo interno, no lo que nace en el corazón del ser humano. Eran cosas externas y Jesús, cuando él hablaba, él detestaba esta clase de religión. Dijo lo siguiente en Mateo 23 verso 25: ay de ustedes, dice, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dice, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Yo no sé si en algún momento, bueno, una vez les voy a contar alguna historia bien fea, media asquerosa, sí, la verdad. Una vez que había ido al gimnasio, vengo saliendo, tomo mi proteína, ¿verdad? Y es suero de leche. Y luego se me olvidó el bote sucio en la camioneta. Y era como por mayo, abril, por ahí donde hace cierto calorcito. Y podrán ustedes imaginar lo que empezó a suceder adentro de esta botella cerrada con el calorcito de la camioneta y un poco de proteína de leche y unas cuantas bacterias que estaban por ahí adentro. Y yo decía, ¿dónde está mi bote de leche, mi botella para hacer mi proteína? ¿Y dónde está? Y cuando me acordé, había pasado una semana. Dije, ay, lo voy a agarrar, lo voy a lavar. Se veía bien, lo abrí. Y Señor mío, pensé que había soltado pestilencia sobre la faz de la tierra con el olor que salió de esta cosa. Estaba limpio por fuera, pero estaba podrido por dentro. Se había impregnado. Bueno, el asunto fue que ya ahí quedó y ya. Pero eso es lo que sucede a veces cuando se ve algo limpio por fuera, pero por dentro hay algo putrefacto. Y Jesús siempre fue muy claro, dice, no se trata de cambiar las cosas externas para poder acercarte a Dios. Se trata de acercarte a Dios para que Él te limpie por dentro, te transforme, te cambie en una persona nueva, te dé vida nueva, trae vida a un ser muerto, un árbol malo que no puede dar buen fruto. No, es la gracia de Dios que viene a cambiarte por dentro. Y luego, porque lo que hacemos afuera es lo que nace de lo que traemos en el corazón. Jesús fue tan claro de que lo que una persona habla de la abundancia de su corazón, lo que desborda su corazón, eso es lo que habla de los robos, los homicidios, todo esto, dice él, viene desde adentro, esas cosas. Pero cuando solo tratas de cambiar el comportamiento externo y conformarte a un montón de reglas, no va a suceder. Y eso simplemente va a ser una hipocresía, porque van a seguir haciendo cosas cuando nadie los ve y viviendo una vida doble. Y eso es lo que a Jesús le molestaba, y que lo único que les importaban eran las apariencias, lo que la gente veía. Porque él decía, no, lo que pasa es que Dios ve todo. Dios ve todo. Entonces, y eso es cuando ay, miren cuánto oro, miren cuánto voy a la iglesia. Y Jesús detestaba eso. Detestaba. Y hay tantas historias y experiencias que uno podría hablar con situaciones así que uno ha vivido.
Hay una que he contado varias veces de una vez yo estaba en una iglesia y una persona se acercó conmigo y dice, pastor Daniel, dice, yo quiero contarle una historia. Y yo decía, bueno, está bien, o sea, dime qué pasó. Y dice, lo que pasa es que hace algún tiempo, dice, yo tenía un amigo que pues tenía problemas de alcohol. Y yo lo había estado invitando a la iglesia y no quería, y por fin una vez pues accedió. Y le dije, pues mira, yo paso por ti el domingo y te voy a llevar a mi iglesia. Y dice, lo llevé y pues él había tomado el sábado en la noche, estaba un poco con la cruda. Pero bueno, llegó y se sentó conmigo y escuchó y se quedó por una reunión pues bastante larga. Y saliendo yo dije, a ver cómo lo toma. Y saliendo se voltea conmigo, dice, ay, gracias por traerme, lo necesitaba. ¿Cuándo me invitas otra vez? Y dijo, pues mira, tenemos en esa iglesia tenían reuniones, como muchas iglesias tienen reuniones entre semana, y tenían en este caso el miércoles. Dice, mira, el miércoles tenemos otra reunión. Y si quieres yo paso por ti y vamos y te traigo otra vez. Sí, está bien, yo te espero hoy. Dice, pues pasé por él miércoles en la tarde y él pues ya había tomado. Entonces, y venía ya ya estaba un poco rojo así, pero bueno, dije, lo que necesita para que lo cambie es Jesucristo. Entonces lo llevé a la iglesia y venimos entrando en la iglesia y había una pareja en la entrada. Y cuando lo vieron, empezaron a reclamarle, a recriminarle. ¿Cómo se atreve a venir a la casa del Señor en esas condiciones? No es posible que hagas esto y mira así. Y dice ese señor, dice, mira, yo les traté de decir, mira, es que es mi invitado, viene por segunda vez, está buscando que Dios lo ayude y no, pero tiene que aprender el orden y tiene que saber cómo se hacen y honrar la casa del Señor y tiene que aprender cómo hacer. Es más, dice, cuando menos se hubiera bañado para venirse. Y dice, a esas alturas, dice, mi amigo invitado, dice, si estaba rojo antes, ya estaba bastante rojo, más o menos el tono de un betabel a esas alturas. Entonces me toma a un lado y me dice, mira, muchas gracias por invitarme, pero no gracias. Y se volteó y se fue. Y esta persona me dice, pues yo creo que pues y sentí como que no tenía mucho caso. Lo vi enojado y dije, no me quiero pelear, entonces lo dejo ir, después voy a ir a visitarlo. Entonces el día siguiente, jueves, dice, no pude pasar. Entonces el viernes por la mañana fui a visitarlo a su casa. Y ahí estuve tocando la puerta y no contestaba, no salía nadie. Cuando el vecino de junto, que era el hermano de su amigo, sale y dice, ay, qué bueno que viniste, qué bueno que puedas orar por nosotros y así. Dice, sí, con mucho gusto, pues vine a buscar a tu hermano, pero no sale. Y dice esta persona, dice, ¿no te enteraste? Se suicidó la otra noche. Después de enfrentarse con religiosidad, algo enfocado en cosas externas, verán lo tóxico, la religión tóxica en especial, puede destruir muchas vidas. Eso fue hace muchos años que pasó eso. Y me acuerdo que después de hablar con esta persona salió. Y después me puse a orar y oré, Señor, si en algún momento me toca ser pastor de alguna iglesia, bajo mi guardia, esas cosas no van a suceder. No quiero que sucedan. Y mira, yo quiero decir algo, si tú eres religioso o no, si tienes mucho o tienes poco, si tienes
buenas etiquetas o malas etiquetas en tu ropa, o ninguna etiqueta, o si tienes piel café o blanca o negra o amarilla o verde o morado, lo que sea, si tienes alto nivel, bajo nivel, si tienes doctorado o maestría, o si nunca terminaste la primaria, si no tienes problemas o si tienes muchos problemas, si vienes de traje o si traes hoyos en tus jeans, con o sin tatuajes, quiero que sepas que eres bienvenido y bienvenida en la casa del Señor. Eres esto es el lugar, miren, si me han preguntado a veces qué es su código de vestimenta, es muy fácil, por favor hazlo. Cubre tus partes privadas y ven a buscar al Señor, que te puede transformar y que te ama y quiere lo mejor para ti. Ven a conocer a Cristo. ¿Y por qué? Porque Él no se enfoca en lo exterior, sino en lo interior. Y eso es, yo quiero que sea y es un lugar donde se le ama y acepta a la gente, donde los diferentes niveles y diferentes partidos políticos y todo eso podemos estar juntos. Y no dejar que cosas externas los dividan, sino que podemos estar juntos, donde no vamos a mirar feo a nadie porque no nos gusta cómo se visten o cómo votaron en las últimas elecciones. No, ni tener más, ni tener, no es eso. Es un lugar donde nunca nos olvidamos que cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Esa es la historia de Cristo. Eso es lo que Él hace para nosotros. Un lugar donde las ovejas del Señor puedan estar seguras. Así que si tú no eres perfecto o perfecta, bienvenido a City Church, porque así estamos todos y todos necesitamos de Dios. Bienvenido a casa. Y decimos algo aquí, que la iglesia no es un museo para santos, es un hospital para pecadores. Eso es lo que es. Es lo que es. Pero cuando entras en una mentalidad tóxica, legalista, de religión tóxica, lo exterior es lo que importa. Oh, mírenme a mí, miren. No. Y a Jesús no le gustaba eso. Religión tóxica que en lugar de acercar a las personas a Dios, los aleja de Él. Es cuando se presenta mal a Dios y al Evangelio. Es cuando se agregan más cosas al Evangelio. Entonces eso es lo primero, que se enfoca en lo exterior, no en lo interno. Y la segunda señal o segundo síntoma de religión tóxica es lo siguiente, que produce orgullo espiritual. Produce orgullo espiritual. ¿A poco no es cierto? De pronto como que nos queremos sentir superiores a los demás y que yo tengo la razón y nadie más y así. Entonces Jesús también contó una historia acerca de esto. Lucas 18, versos 9 en adelante, dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y cuando hablan de eso, están personas que trabajan para el Imperio Romano y que eran cobradores chuecos, vamos a decir eso. Eran funcionarios corruptos. Dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. No. Soy muy santo como para eso. Pues no engaño, no peco. Ahora, eso es interesante porque después la Biblia dice que alguien dice que está sin pecado, se engaña a sí mismo. Y él dice: no engaño y no peco. Estaba pecando y engañándose a sí mismo. Pero bueno, eso es.
Dice, no engaño, no peco y no cometo adulterio, y para nada soy como ese cobrador de impuestos. O sea, el típico, gracias a Dios que yo no soy como ellos. Yo soy de otro nivel espiritual. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. Un momento más vamos a regresar con esta historia. Pero esa es la mentalidad de que yo tengo la razón y tú no. Y mira, tu pastor no predica la verdad. En mi iglesia sí. Y mira, quiero decir de paso algo aquí. Como congregación City Church estamos a favor de otras iglesias. Siempre. Yo agradezco a Dios y oro por las otras iglesias aquí en la ciudad, del estado, en muchos lugares, y los bendigo. Y yo agradezco a Dios por la obra, el ministerio que están haciendo. Y nosotros somos solo parte del cuerpo de Cristo, pero es enorme el cuerpo de Cristo. Y bendecimos a las demás iglesias y deseamos lo mejor para ellos. Están a favor de ellos, no en contra. Y a veces si nos critican, bueno, y a veces sucede, no tenemos que defendernos, no tenemos que justificarnos, porque estamos a favor de los demás. Y mientras enseñan el evangelio de Jesucristo y creen en la Biblia, estamos a favor de ellos. Y miren, los métodos no importan. El mensaje es lo que importa, y no importa el estilo de alabanza o no. Es más, tiene que haber variedad en la iglesia. Tiene que haber diferentes maneras de alabar a Dios, y eso está bien. Y voy a decir algo, que si tú amas lo que está sucediendo en City Church, qué bueno, qué bueno. Pero por favor, nunca vayamos a cometer el error, que es la única manera, ni tampoco la mejor manera de hacer iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Podemos abrazar la diversidad y verán, la religión tóxica se enfoca, como dije, en cosas externas y luego produce orgullo espiritual. Somos los mejores o lo que sea, y produce gente enojada, gente sin gozo, sin alegría, hipócrita, y gente chismosa que juzga a otros. Y vamos a ser muy fríos. No es de sorprenderse que la gente no quiere estar con gente así. Cristo no vino para darnos religión, vino para darnos una relación viva con el Dios vivo. Y eso es de lo más importante. Vino para darnos vida, para llenarnos de gozo, para darnos victoria, llenarnos de amor, de unidad, de compasión para los demás. Pero la religión tóxica destruye y envenena todo eso. Entonces no vamos a abrazar eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí vamos a abrazar es el evangelio de Jesucristo. Y esa palabra evangelio significa simplemente buenas noticias. Las buenas noticias. Entonces lo que yo voy a hacer en el tiempo que nos queda ahorita, yo les voy a hablar unas buenas noticias. ¿Les parece bien? Para terminar esta serie de tóxico, vamos a hablar de algo muy sano. ¿Les parece? Una alternativa muy sana a las cosas tóxicas que hay en este mundo. Algo muy sano. Te diré que el evangelio de Cristo es la mejor noticia que habrás oído en toda tu vida. Quizá creciste en una iglesia donde realmente nunca entendiste el evangelio, o quizá es tu primera vez el día de hoy en un grupo cristiano. Lo que yo quiero hacer hoy es presentarte, quizá por primera vez, quizá por enésima vez, el evangelio, las buenas noticias acerca de Jesucristo. Y te quiero invitar que me acompañes a Romanos capítulo 3, verso 20 al 22, donde el apóstol Pablo aquí expone en 3 versículos unas verdades tan sencillas pero tan profundas. Y dice lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Está hablando de los mandamientos.
O sea, nunca vas a llegar a estar bien delante de Dios por hacer eso. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esa es su función. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Esas son las buenas noticias. Entonces, las buenas noticias, número uno es esto: que no puedes ganarte la aprobación de Dios al obedecer la ley. No puedes ganarte la aprobación de Dios. La religión tóxica te dirá que puedes agradar a Dios con lo que haces o con lo que no haces. De que si haces esto y esto y esto, entonces Dios te va a aceptar. Ve a la iglesia, sé una buena persona, deja de esto o aquello, no veas películas de clasificación C, da dinero para la obra y etcétera, etcétera. Y esas cosas no están mal, pero dice claramente: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. No va a suceder. No puedes hacerlo y no lo puedes ganar. La segunda verdad acerca del Evangelio de Jesucristo es que el propósito de la ley es mostrarte que necesitas un Salvador. La razón que hay reglas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, la Biblia claramente enseña que la razón que están es para que entendamos los pecadores que somos. No es para salvarte, es para mostrarte que necesitas un Salvador y que tú no puedes hacerlo. Regresando al verso 20, dice: la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Esa es la función de la ley de Dios, es mostrarte que necesitas un Salvador. Y les voy a explicar, les voy a demostrar cómo funciona esto. ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? Sí, lo hemos leído. Hemos leído y vamos a hacer una encuesta muy rápida aquí. ¿Cuántos en algún momento han contado alguna mentira? ¿Sí? ¿Cuántos mintieron no levantando la mano? ¿Eso qué te hace? Pues te hace un mentiroso, una mentirosa. ¿Cuántos han tenido, no tienen que levantar la mano si no quieren, pero cuántos en algún momento han tenido lujuria? Si quieren levantar la mano está bien, pero no estoy pidiendo que lo hagan. Si quieren está bien, es sano confesarlo, sacarlo, limpiar el vaso por dentro, no solo por fuera. Ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cuántos alguna vez han codiciado algo, tuvieron envidia de alguien? ¿Cuántos en algún momento han puesto algo antes que a Dios? Eso es idolatría. Eso es número 1 de los mandamientos. Miren, nadie, apenas empecé, llevamos 4 de los mandamientos, por cierto, si se preguntaban. Miren, nadie puede leer la ley de Dios y decir: sí, yo soy suficientemente bueno como para acercarme a Dios. ¿O sí?
No se puede. Y esa es la función de la ley. Nadie lo puede decir. La ley te demuestra que necesitas un Salvador. Lo que no necesitas es una religión. Lo que necesitas es un Salvador que venga a tocar, a limpiar y a transformar tu vida. Necesitas a Jesucristo. Entonces la tercera verdad que este pasaje nos enseña es esto, que la justificación delante de Dios viene únicamente por fe en Jesucristo. Eso ya son las buenas noticias. Dice los primeros dos como que yo no lo sentí muy buena noticia cuando le hice los 10 mandamientos. Pero aquí es donde empieza. La justificación delante de Dios viene únicamente por fe en Jesucristo. Es Cristo más nada. Más nada. No es Cristo más portarte bien. No es Cristo más ser miembro de alguna iglesia. No, verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Es Cristo más nada. Les hago una pregunta. ¿Será que eso de todo aquel que cree, será que incluye a una persona que batalla con dudas? ¿Sí o no? Sí. ¿Será que incluye quizá algún pecador terrible? ¿Será? ¿Será alguien que cometió muchísimos errores? ¿Será alguien que creció en la iglesia? Sí. ¿Alguien quizá que nunca haya pisado una iglesia antes? Sí. Todos, incluye cualquiera que pone su fe en Jesucristo. Recibirán la justicia de Dios y serán totalmente perdonados de sus pecados. Entonces podemos ver un contraste. Podríamos decir que la religión se trata de lo que yo hago, pero la relación se trata de lo que Cristo hizo. La religión se trata de mí. La historia, el ejemplo es soy yo. Pero la relación con Dios se trata de Cristo. Se trata de Cristo. La religión dice haz esto. Pero la relación con Dios dice, ¿sabes qué? Todo está hecho. Dijera Cristo, consumado es en la cruz. La obra está terminada, está completa y es perfecta. La religión piensa, si yo obedezco, Dios me amará. Pero la relación dice, porque Dios me ama, quiero obedecer. Es una respuesta a su amor. Y una vez un hombre lo resumía así, dice que la religión, la mentalidad que la religión te enseña es cuando piensas, me equivoqué, mi papá me va a matar. Pero el cristianismo, la gracia, la relación con Dios es, me equivoqué, necesito ir con mi papá. ¿Pueden ver la diferencia entre lo que produce esta cosa en nuestras vidas? Los veo muy pensativos. Ahora, a esas alturas, a lo mejor algunos están pensando, bueno, es que si decimos que lo único que la gente necesita para estar bien con Dios es tener fe en Jesucristo, entonces van a pensar que pueden hacer lo que sea. Pero les diré que no es así. ¿Por qué?
Porque cuando te das cuenta de la realidad de la situación, hay gente que dice, ay, es que esa persona ha roto muchos mandamientos. Pero les voy a decir algo: no puedes romper los mandamientos de Dios. Te puedes romper tú mismo en contra de los mandamientos de Dios. Y hay vidas que se han estrellado. Y lees los mandamientos y te das cuenta, he hecho un desastre de mi vida. Y no sé por qué Dios me ama. Pero cuando te das cuenta, como decía el salmista, que estando yo en el foso de la desesperación, descendiendo hacia el abismo, Él extendió su mano y me sacó del lodo y plantó mis pies sobre la roca que es Jesucristo. Porque no he de alabar a Dios, porque que Él, el que vino y que no tenía pecado en su vida, que dio su vida por mí, que llevó mis pecados en la cruz y sufrió por mí y cargó sobre sí y derramó su sangre y pagó un sacrificio para limpiar y purificar y redimir mi vida, que murió, que resucitó de los muertos, aun siendo yo pecador, me amó, hizo todo esto por mí. La única respuesta coherente que nos queda es: Señor, heme aquí, toma mi vida, me rindo a ti, te lo doy todo. Y no es por un sentir de obligación, sino de gratitud eterna por aquel que dio su vida por nosotros. No es de que, ay, tengo que hacer esto. No, quiero hacerlo porque lo amo tanto. Estoy predicando bien el día de hoy. No, hombre. Vean esto. Y en lugar de producir orgullo espiritual, produce humildad. Porque ya no se trata de mí, se trata de Él. Y que cada día yo lo necesito. Entonces vamos a regresar a la historia del fariseo y el cobrador de impuestos corrupto. Verso 14 de Lucas 18 dice: ¿se acuerdan que el fariseo, ay, gracias que no soy como estos? Dice Jesús, en cambio, miren, en tu Biblia impresa, probablemente estas letras, estas palabras aparecen en rojo. Cuando encuentras palabras en rojo en la Biblia, significa que es palabras que habló el Señor Jesucristo. Hay que tomarlo muy en serio. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y en el verso 14 Jesús revela el resultado de las oraciones de cada uno de esos dos hombres. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Resulta que este hombre, el funcionario corrupto, regresó a casa bien delante de Dios, y el religioso no. Fue perdonado y fue justificado porque Cristo no vino a darnos una religión, no vino a esclavizarnos, a atarnos. Vino para darnos libertad, no vino a atarnos con actividades religiosas, vino a darnos libertad. Y en su esencia, de nuevo, el cristianismo no es una religión, sino una relación con el Dios vivo a través de su Hijo Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando captas eso, nada será igual después.
Padre, te pido en este día que la verdad de tu evangelio pueda entrar profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y quitar la contaminación de la religión tóxica. Y quisiera, así con los ojos cerrados, hacerles un par de preguntas aquí. ¿Cuántos de ustedes en algún momento quizá han sido heridos o lastimados por la religión tóxica? No lo digo para exhibir a nadie, por el legalismo, por críticas exageradas, o han sido quizá juzgados por la misma iglesia o por otros cristianos. ¿Cuántos quizá crecieron en un ambiente en donde siempre se sentían como si nunca iban a ser suficientemente buenos? Que no importaba lo que tú hacías, no era suficiente. Y esa idea de que si trabajas suficiente, entonces vas a estar bien con Dios, o vives pensando que la vida cristiana es como un examen y siempre te sentías indigno, no amado por Dios, siempre con miedo y nunca seguro de cómo estás con Dios. ¿Quiénes han experimentado ese sentir? Sí. Padre, yo quiero orar por ambos grupos en esta mañana. Primero por aquellos que han sido, Señor, heridos. Señor, yo sé que hay muchas personas que te han rechazado a ti por cosas que otros han hecho. Y te pido que nos ayudes a saber que no fuiste tú quien causó esas heridas. Y Padre, sí pido por sanidad para estas heridas. Señor, yo también sé que yo soy imperfecto y que yo también he herido, que he decepcionado a personas. Y Padre, yo te pido perdón por eso. Yo sé que es fácil suceder que alguien se ha herido por personas que se hacen llamar cristianos, pero ayúdanos a no alejarnos de ti por algo que alguien más hizo. Y te pido que traigas sanidad a cada corazón en el nombre de Jesús. Y Señor, también pido por aquellos que han estado atrapados en una mentalidad de obras, de legalismo. Pido que la verdad de tu evangelio entre en nuestros corazones y que nunca seamos iguales después de hoy. Trae libertad en el nombre de Jesús. Ahora sí, igual con los ojos cerrados, yo quiero hacerte nomás que pienses en algo. Y yo reconozco y sé que a lo mejor hay personas aquí o viendo esta transmisión, esta grabación, que a lo mejor toda su vida se han preguntado: ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy bien con Dios? Y te preguntas: ¿he hecho suficientes cosas buenas y no tantas malas? ¿Estoy bien porque voy a la iglesia de vez en cuando, trato de ayudar a otros y no soy tan malo como, a lo mejor como fulano de tal? Pero aquí va la verdad. Si violas la ley de Dios en un solo punto, te has hecho culpable. Y es por eso que todos necesitamos un Salvador. Y es por eso también que Cristo vino, que vivió una vida perfecta y murió en la cruz, el ser perfecto, tomando todo el pecado y la culpa del mundo sobre sí mismo, y dando su vida para pagar por las nuestras. Y muchos han dudado de su situación, de su condición delante de Dios por mucho tiempo, y hoy estás siendo atraída hacia Dios. Y debes saber que eso es la obra del Espíritu Santo en ti, diciéndote que no importa, hijo, hija, lo que hayas hecho, el Padre Celestial te ama y quiere perdonarte. Quiere perdonarte. Has dudado que si estás bien o no, y esa preocupación te está comiendo por dentro. Y hoy vamos a resolver eso por completo. Hoy vas a clamar a Jesucristo y Él te va a salvar. Él va a salvar tu vida. Tu vida estará segura.
en Él. Y si ese eres tú que quieres clamar a Cristo en este día, te pido que levantes tu mano aquí, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero dirigirte en una oración, recibiendo a Cristo en tu corazón y sabiendo que puedes salir de este lugar sabiendo que tú estás en paz con Dios. Gracias, gracias, gracias. Ahí es más, en voz, es más, vamos todos a orar esta oración juntos, para que nadie tenga que orar solo. Dile ahí en voz alta, dile: Padre Celestial, toma mi vida. Soy un pecador y necesito un Salvador. Jesús, sálvame. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Gracias por la vida. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden darle un aplauso al Señor por vida nueva.